Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Somos el grupo número 7 y estamos integrados por Luis Acosta, Ariel Acosta, George Freire y mi persona quien les habla, Heidi Morales. Nuestro tema es arranque con resistencias primarias. Arranque con resistencia primaria. Este tipo de arranque lo utilizan los motores eléctricos más grandes, que pueden tomar una corriente de arranque de 5 a 8 veces. La corriente de operación se puede usar como una alternativa, que puede ser el arranque por medio de resistencias, ya que esta es una de las variantes por resistencia, es el llamado arranque con resistencia primaria, mediante el cual el lado primario, o sea, la alimentación de un motor se controla por dos grupos que están localizados en el conductor de entrada. El conjunto que se cerrará primero está en serie con las resistencias. La corriente de entrada debe pasar a través de resistencias de manera que se produzca una caída de voltaje, reduciendo de esta manera el voltaje aplicado al motor. Arrancado este, baja una carga a una velocidad reducida. Después de un tiempo predeterminado, el conjunto de contactos se cerrará, haciendo que provoque un cortocircuito y dejando fuera las resistencias, aplicando así voltaje pleno para acelerar el motor a plena velocidad. ¿Cómo funciona un arrancador suave? Un arrancador suave es un dispositivo eléctrico que permite controlar el arranque y parada de motores de inducción, ayudando a proteger el motor y contribuyendo al ahorro del motor. El arranque de plena tensión conlleva picos de tensión que pueden generar costes por sobrecarga de la red eléctrica y por los esfuerzos de accionamientos mecánicos. Arrancador suave o variador de frecuencia. La principal diferencia entre ambos es que el arrancador suave no se puede controlar la velocidad del motor. Un variador de frecuencia permite, entre otras opciones, regular la velocidad del motor en cualquier momento, no solo del arranque, sino también de la parada. Ventajas principales del arrancador suave y el variador de frecuencia. 1. Optimiza las secuencias de arranque y parada. 2. Aumenta la productividad. 3. Ahorro de energía. 4. Protege el motor, o sea, ahorra costos en el mantenimiento. Y 5. Aumenta la vida útil del motor. A través de un grupo de resistencias, produciendo una caída de tensión en ella, reduciendo la corriente y el par durante el arranque. Una vez que el motor alcanza una velocidad superior al 70% de la nominal, se desconecta la resistencia, dejando el motor funcionando con la tensión plena de alimentación. El arranque por medio de resistencia secundaria es de los más obsoletos en todos los demás y ya no se usa porque la mayoría de motores en el mercado ya no son de rotor devanado por la alta demanda del motor trifásico jaula de ardilla. Ahora, arranque a tensión reducida por resistencia primaria. En este tipo de arranque, al lado primario o de alimentación de un motor se controla por dos grupos de contactos localizados en cada conductor de entrada. El conjunto de contactos que se cierran primero son los que están en serie con las resistencias. Como estas resistencias quedan en serie con las terminales del motor, se produce una caída de tensión originada por la corriente de arranque. Así que el motor recibe un voltaje menor a su voltaje nominal y arranca con una velocidad reducida. Después de un tiempo predeterminado, un relé temporizado activa el otro conjunto de contactos, cortocircuitando a la resistencia primaria sin interrumpir el circuito de alimentación y aplicando de esta manera voltaje pleno para acelerar el motor a su velocidad nominal. Por lo tanto, este tipo de arrancadores permiten que el motor arranque y acelere en forma muy suave, debido al incremento gradual de la tensión en las terminales del motor a medida que se va acelerando. Iniciamos el contacto normalmente cerrado
A va a prender la lámpara L1. Al presionar el botón Start, se abre el contacto A y se cierran los normalmente abiertos, empezando con una cuenta regresiva de TR, que en este caso es B, lo cual da tiempo que el motor comience a girar y aumentar linealmente su velocidad. Al transcurrir las 10 unidades de tiempo, cierra el contactor B de TR y son desconectados las resistencias primarias indicados por la lámpara L2. En este caso, L3 está encendida durante el transcurso de tiempo que están conectadas las resistencias. Ya, continuando con el tema, tenemos ahora arranque de tensión reducida por resistencia secundaria. Este tipo de arranque, en el lado primario del motor se usan 6 resistencias y se conectan de tal manera que cuando los contactos del relevador de arranque del motor se cierran, la corriente circula por las 6 resistencias para arrancar el motor a baja velocidad. Después de un tiempo predeterminado, la primera serie de contactos se cierran para circuitar 3 de las resistencias, lo que incrementa la velocidad del motor. Si se desea una velocidad mayor, se cerrarán la segunda serie de contactos para eliminar el efecto de las otras 3 resistencias, por medio de conectar en cortocircuito a través de los contactos, y es entonces cuando el motor estará operando a velocidad nominal. El motor puede nuevamente reducir su velocidad abriendo cualquiera de los conjuntos de los contactos. Ahora tenemos arranque en tensión reducida por autotransformador. Este tipo de arranque consiste en alimentar el motor a tensión reducida a través de un autotransformador, de tal forma que las sucesivas tensiones aplicadas al motor tengan un valor creciente durante el proceso de arranque hasta alcanzar el valor nominal, obteniéndose de esta forma una reducción en corriente y del par del motor en la misma proporción. Generalmente los autotransformadores se equipan con tomas para 55, 65 y 80 de la tensión de la línea. El número de puntos de arranque depende de la potencia del motor y las características de la máquina accionada. El arranque en este caso se lleva a cabo de la siguiente manera. Primeramente, el autotransformador comienza a acoplarse en estrella y a continuación el motor se acopla a la red a través de una parte de los devanados del autotransformador. El arranque se lleva a cabo a una tensión reducida que se calcula en función de relación de transformación. Como se mencionó anteriormente, el transformador tiene tomas que permiten seleccionar la relación de transformación y con esto el valor más adecuado de la tensión reducida. Pero antes del acoplamiento a tensión plena, la conexión estrella se abre. En ese momento, la fracción del bobinado conectada a la red crea una inductancia en serie con el motor. Esta operación se realiza cuando se alcanza la velocidad de equilibrio al final del primer tiempo. En el acoplamiento a tensión plena interviene a partir del segundo tiempo, normalmente muy corto. Las inductancias en serie con el motor se cortocircuitan y a continuación el transformador queda fuera del circuito. Vamos a proceder a hacer un arrancador con autotransformador de un motor trifásico. Empezamos cogiendo las 3 fases, un disyuntor. Ahora cogemos el contactor que será encargado de transferir la potencia máxima. Uno de los contactores encargados de la gestión del autotransformador. El autotransformador
el otro contactor que cerraría el circuito del autotransformador, el motor. Eso por aquí y procedemos a cablear. Ponemos aquí las fases y se me olvidaba el relé térmico. Aquí. Vamos a llevar la alimentación al autotransformador. Cerramos aquí y llevamos la tensión que saldría del autotransformador. Añadimos este punto de conexión y ya tendríamos el esquema de fuerza. Ahora renombramos los elementos: contactor número 1, contactor número 2, contactor número 3. Proseguimos con el circuito de mando. Cogemos el contacto normalmente abierto y el normalmente cerrado del relé térmico, el pulsador normalmente cerrado que sería el pulsador de paro, pulsador normalmente abierto que sería para la marcha, un contacto normalmente abierto que sería del contactor número 3, el contacto normalmente cerrado del contactor número 1 que sería que traería toda la potencia, y la bobina del contactor número 3, y aprovechando temporizada con el temporizador incluido del contactor número 2, y la bobina del contactor número 1 y el contacto normalmente abierto a la conexión del temporizador y el contacto normalmente abierto del contactor número 1. Ahora procedemos a cablear. La fase la realimentación, y el neutro, y procedemos a renombrar los elementos. Este sería el pulsador de paro, pulsador de marcha, el contacto normalmente abierto del contactor número 3, el contacto normalmente cerrado del contactor número 1, la bobina del contactor número 3, la bobina del contactor número 2, el normalmente abierto de la conexión del temporizador conectado al contactor número 2, el 1314 del contactor número 1 y la bobina del contactor número 1. Hemos añadido unos pilotos para facilitar la compresión y vamos a explicar un poco cómo funciona. Aquí tendríamos el circuito de potencia y llegarían las 3 fases hasta KM1, que sería el encargado de gestionar la potencia máxima, y el contactor número 2 y el contactor número 3 que serían los encargados de gestionar el autotransformador. En el circuito de mando vemos que la fase pasa a través del relé térmico, el pulsador de paro y el pulsador de marcha. A su vez pasa por el contacto normalmente cerrado del KM1, que es el que controlaría la potencia máxima. En caso de que estuviera funcionando por cualquier motivo este contactor, jamás
podríamos activar el autotransformador porque estaría abierto. En este caso no es así, pulsaríamos el pulsador de marcha, tenemos la realimentación a través de KM3, activaríamos KM3, KM2 y el temporizador que está asociado a KM2, que es este de aquí. Entonces, en cuanto pasen 3 segundos, que es para lo que está configurado este temporizador, se activaría el normalmente abierto a la conexión y el contactor número 1, que es el que transferiría la potencia total. De tal manera que, como os tenemos conectado aquí al normalmente cerrado, esto se abrirá, con lo cual estos contactores dejarán de funcionar y dejaremos de enviarle la tensión del autotransformador, activando la potencia total de las 3 fases y obteniendo la máxima potencia del motor. Vamos a simular para verificar el circuito. Activamos el disyuntor y, por ejemplo, pulsamos el botón de marcha. Vemos cómo empieza el funcionamiento, estos dos contactores se cierran, estamos entregando la tensión del autotransformador, pasan los 3 segundos, se activa el contactor número 1 a través del contacto normalmente abierto a la conexión y activa la potencia total. Arranque a tensión reducida por conexión delta estrella. Este tipo de arranque es sencillo y económico, sin embargo su empleo es solo aplicable cuando se dispone de motores especiales, en los cuales los dos extremos de cada uno de los 3 desvanados estatóricos salgan a la caja de condición del motor. Inicialmente se arranca el motor acoplado de los desvanados en estrella a la tensión de la red, lo que significa que el motor recibirá una tensión nominal dividida entre 3. Además, durante el arranque, la corriente y el par de arranque son aproximadamente el 33% de sus valores nominales. En los motores industriales, la relación entre el par de arranque y el nominal varía entre 1.2 y 1 y 2. En consecuencia, el par de arranque resulta oscilante entre el 0.4 y el 0.67 del par nominal. Por ello, este procedimiento solamente se aplica en aquellos casos en los que el par resistente de la carga en el momento de la puesta en marcha no excede, como medida del 50% del par nominal, como sucede en determinadas aplicaciones como bombas centrífugas y ventiladores. Arranque con demandado partido. Frecuentemente los motores trifásicos, jaulas de ardilla, son construidos para operar a 2 tensiones, por ejemplo, de 220 a 440 voltios. Este se logra embobinado el estator en 2 secciones idénticas. Cuando esta sección son de 2 estrellas y se conectan en paralelo durante la operación normal del motor, el arranque por demandado partido puede ser empleado para limitar la corriente. En conclusión, tenemos que existen algunas aplicaciones donde los motores deben arrancarse de forma gradual, como es el caso de aquellos que procesan productos frágiles, u otras aplicaciones donde se pueden conectar los motores directamente a la línea, debido a la gran corriente demandada, y en los casos donde se manejan motores muy grandes y potentes que rebasan el consumo de 10 HP. Existen diversas maneras para realizar este tipo de arranque. Sin embargo, en todos los casos lo que se busca es reducir al mínimo la corriente y el torque en el arranque del motor para que este arranque de forma suave, creando una curva de aceleración que protege el sistema eléctrico, que son los contactores, fusibles y conductores, como los elementos mecánicos al que están conectados el motor. Durante esta exposición se habló del desarrollo del arranque de resistencias primarias, de resistencias a tensión reducida tipo estrellas delta, con la finalidad de entender el funcionamiento de este tipo de arranque, ya que un arranque brusco puede provocar muchos problemas como romper la transmisión del sistema, causar un mal funcionamiento en algunas áreas de trabajo, además provocar distintos tipos de daños donde a veces existen daños irreparables, que en el peor de los casos puede provocar una falla directamente en las instalaciones de la empresa suministradas de energía eléctrica, provocando así pérdidas de
de daños monetarios de la empresa en la que se está trabajando, y este tipo de arranque permite a reducir la probabilidad de que existan estos daños. Gracias.